Bienvenidos una vez más a nuestro resumen, reflexiones y resumen de nuestra escuela sabática. Un tema bastante importante, la lección número 3, que nos va a hablar acerca de las controversias. Para eso contamos una vez más con la presencia de nuestro hermano Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Marco. Feliz semana, queridos hermanos. Es una alegría de nuevo compartir con ustedes la palabra de Dios y invitarles también a que puedan suscribirse a nuestros canales por las redes sociales y compartir también estas lecciones tan edificantes para nuestra vida. El título de la lección y el versículo de memoria nos está hablando y dice: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El título de nuestra lección tiene que ver con las controversias. En sí, las controversias tendrían que ver con versiones contrarias. Esto tiene que ver con una confrontación, una lucha frente a frente, donde hay discordia entre los líderes religiosos y Jesús. Jesús fue acusado de muchas cosas, de eso nos va a hablar la lección. Son 5 ejemplos, 5 historias que nos van a ilustrar la enseñanza que tiene este capítulo del libro de Marcos. Vamos a ver cómo cada una de las historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús. Y ahí vamos a ir viendo esa confrontación y esa lucha que tenían los líderes religiosos en contra de Jesús. Una de las historias que nos está contando el libro de Marcos trata acerca de la curación de un paralítico. ¿Cuál es el relato, Marco? Bueno, empieza Marcos con la primera historia, donde hay un paralítico que es llevado por 4 de sus amigos. Jesús en Capernaum estaba sanando enfermos y resulta que en el lugar, en la casa donde estaba Jesús, estaba repleta, estaba lleno de personas que querían también ser curados por Jesús. Así que la única manera de estos amigos de que Jesús podría ver a su amigo paralítico era abriendo un lugar en el techo y así bajar hasta su amigo enfermo para que lo vea Jesús. Cuando Jesús notó esto, primero notó la fe, el amor que tenían estos 4 amigos para traer al paralítico. Y cuando ve al paralítico, antes de curar físicamente al paralítico, lo primero que le dice es que sus pecados son perdonados. Por una parte está el problema físico, pero por otra parte también está el problema mental, emocional y espiritual del ser humano. Es decir, hay muchas enfermedades conocidas como enfermedades psicosomáticas, cual no es el caso de este paralítico, pero Jesús, conociendo al ser humano, lo primero que hace es ver el dolor, la parte espiritual, pero al mismo tiempo también la parte física. Y llama la atención que lo primero que hace es perdonar los pecados. Los líderes religiosos estaban siempre pendientes de lo que hacía Jesús. Y eso llama la atención porque dicen, ¿quién es este que se está atribuyendo el poder de perdonar pecados? Cuando el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y ellos se habían olvidado de la misericordia, del amor que debían manifestar hacia su prójimo. Mucho más si las curaciones se estaban haciendo en un día de reposo. Una cita de la lección nos habla del libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, donde hay una interrogante y dice, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Y pregunta, dice el Señor, luego responde en la cita y dice, ¿qué es lo que pide el Señor? Pide hacer justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso se habían olvidado los líderes religiosos. Entonces estaban más involucrados, le ponían más atención a las tradiciones, a las leyes de los hombres en cuanto a
a guardar el sábado. Hay una pregunta acerca del ayuno que le hacen cuando es el llamado de Leví. Jesús, continuando su ministerio, resulta que ve a Leví, Mateo era un publicano. En el pueblo judío los publicanos eran muy detestados porque tenían una función de trabajar primeramente para Roma y luego cobrar impuestos al pueblo judío, pero de manera excesiva, de manera corrupta. Y lo primero que hace Jesús es llamar al publicano para su ministerio. Claro, Leví, por agradecimiento, hace una celebración en su casa, ¿no? Prepara alimento para que esté Jesús, y en esa casa estaban muchos de los publicanos, y los escribas decían, ¿quién es este Jesús que come con publicanos, con pecadores? ¿Y por qué sus discípulos no ayunan? Otra vez la controversia, ¿verdad? Porque él se estaba metiendo con aquellos que los líderes religiosos no los tomaban en cuenta, o sea, ellos no podían mezclarse con ese tipo de personas y acusan a Jesús justamente de aquello, que come con publicanos, con pecadores, que incluso algunos de sus discípulos, como en el caso de Mateo, tenían que ver y tener ese tipo de relación tan sólida con los opresores, ¿verdad? Que en este caso eran los romanos. Entre las controversias, dice el Señor que no se puede echar vino en odres viejos, que una tela vieja no se puede parchar o remendar con otra nueva. ¿Y qué era lo que les estaba enseñando Jesús a los líderes religiosos? Que ellos estaban contaminados con sus tradiciones, con sus costumbres, y que les era difícil entender esta nueva forma de ver lo que hacía Jesús en cuanto, en este caso, a las curaciones, en cuanto a guardar el sábado, en cuanto a involucrarse con estas personas que para ellos era muy difícil de por lo menos darles el saludo o de tener una amistad con ellos. Hay una respuesta de Jesús que les decía a los escribas en ese momento, ¿acaso los enfermos no necesitan un médico? Es decir, él decía, son los enfermos que necesitan un médico y no los sanos. Refiriéndose básicamente a que ellos se creían mucho más santos que los demás, Exacto. ¿verdad? Y él vino a salvar a los pecadores. Otro de los problemas, las controversias que tenía Jesús con los líderes religiosos, está en el libro de Marco, porque Marco es el que va relatando estas historias. Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Existe otra vez la controversia, ¿no? Que los escribas, los líderes religiosos, se preocupaban más en las actividades en día sábado en vez de lo que era realmente esencial. La lección nos está hablando de que la traducción judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Eran tan puntillosos en cuanto a guardar el sábado que, de acuerdo a lo que nos dice la historia, incluso tenían los pasos contados en ese día de reposo. La forma de alimentarse y todo aquello. Y cuando Jesús es acusado de esto, en esa controversia, responde con la historia de cómo cuando David comió los panes de la proposición cuando era prohibido aquello para aquellos que no eran los sacerdotes en ese tiempo. Entonces, Jesús les explica y les dice cómo es que David hizo esto, mostrándoles la hipocresía de los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Y de qué lo estaban acusando? De que los discípulos habían arrancado espigas en el día de reposo. Entonces, la pregunta
y la controversia que tenía Jesús. Ahí es cuando el Señor les dice que Él era El Señor el del Señor del sábado. sábado. ¿Y qué era lo que les estaba manifestando? Bueno, primeramente Jesús era Dios en la tierra. Ujú. En segundo lugar, que el sábado fue hecho por Dios para beneficio para el hombre y no como una carga. Asimismo, también los discípulos, queriendo acusarle de toda manera, vieron cómo Jesús entró a la sinagoga y ahí también aparece un hombre con la mano seca, ¿verdad? Y ellos estaban al tanto para ver si lo curaba o no en el día de reposo, y Jesús les dijo si es lícito hacer el bien o el mal en día sábado, porque el sábado es para servir y no para entrar en este tipo de controversias. Exacto. Cuando Jesús procede a sanar a este hombre, esto es lo que enfurece a los oponentes. Se molestan tanto y dice el relato que empiezan a planificar la muerte de Jesús. Era tanta la rabia contra Jesús, y aquí nos dice la ironía, radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. Ellos estaban planificando en matar a Jesús. La controversia había sido tanto, haciendo un pequeño resumen, vemos que Jesús empezaba a ser conocido por los milagros que realizaba, por el trato que tenía con el pueblo, con el populacho en este caso, y la controversia viene con los líderes religiosos que habían tenido o mantenido al pueblo como todo el que tiene poder, todas las instituciones que llegan a tener el poder, manipulan la mente del pueblo y los tienen de manera en que pueden simplemente basarse en sus ritos, tradiciones y todo aquello. De eso conocemos un poder bastante grande, ¿verdad? Que hasta el día de hoy manipula la mente de los feligreses, de los seguidores, y son los líderes los que se molestan cuando surge, en este caso, un revolucionario como Jesús que empieza a modificar y a transformar, pero no estaba modificando por el simple hecho de modificar o ser algo contrario a ellos. Lo que Jesús estaba haciendo era manifestar el amor, la compasión y la misericordia de Dios en sábado. Y es en sábado que está curando. ¿Y qué es lo que hacen los líderes religiosos? Se incomodan, se molestan al punto de querer matar a Jesús. Esa es la condición del ser humano, esa es la condición del liderazgo. El Señor les dice que Él es el día, o Él es el Señor del día de reposo, en este caso del sábado. Y todo este tipo de controversias se van dando justamente por el establecimiento de instituciones, en este caso los líderes religiosos, que imponían sus tradiciones, sus costumbres y leyes humanas al pueblo. Y aquí viene el otro punto, la ignorancia del pueblo es lo que permite que haya dictaduras de líderes religiosos. Eso se ha dado en el transcurso de la historia. En todo tipo de religiones se da hasta el día de hoy, cuando los líderes religiosos son los que gobiernan y los que manejan, y aquí vemos la controversia y la gran lucha que tienen contra el Hijo de Dios, contra Dios mismo en la tierra. Cuando Jesús está viniendo a implementar, a reforzar el mandamiento que Dios había establecido. Ese es el conflicto más grande que tiene el liderazgo y Jesús, y la controversia más grande que podemos ver en esta primera parte de lo que es esta lección del libro de Marcos. Vamos a ir a un pequeño corte para ir luego a nuestra segunda parte. Les pedimos que nos aguarden un minutito y enseguida continuamos con más.